Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno, filial saludo de paz y bien. Dios te bendiga, mi amor. ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? No, más feliz que una lombriz. Eso me alegra. Muy contento, bendito sea el Señor, por tantas cosas que el Señor hace todos los días, porque Él se manifiesta de una manera sobrenatural. Y hay que ser agradecidos por todo, amor. Uh-huh. ¿Tú has sido agradecida? Cuéntame por qué has sido agradecida. Yo creo que porque has tenido este macho alfa a tu lado. Estás súper agradecida. Sí, claro que sí. Eso está bien, eso está bien. ¿De verdad? Sí, ¿por qué no? Bueno, muy bien. Vamos a invocar la Santísima Trinidad para empezar este momento de bendición. Que este momento sea de mucha bendición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Papito Dios hermoso, te damos gracias por este nuevo amanecer, por este momento tan lindo de crecer en tu amor. Glorifícate, Padre Santo, en nuestras dificultades, para que nosotros demos testimonio cada vez más de que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos. Glorifícate, Padre, cada vez más. Haz que rompamos la cantidad de situaciones que a veces vivimos que no nos deja estar en paz. Ven a nuestras vidas, Papito Dios. Ven a nuestras vidas, Padre Santo. Y que cada vez más, cada persona que escuche este mensaje se llene de tu amor perfecto. Tú sabes la necesidad que cada uno de mis hermanitos tiene. Tú conoces sus angustias, sus luchas, sus desesperos. Tú sabes también que ellos desean ser agradecidos, Padre, porque sé que en la gratitud, como está escrito en tu palabra, está la salvación. Vinimos fue a salvarnos, Padre. No vinimos a otra cosa. A veces siempre nos estamos preguntando, pero Dios, ¿para qué me trajo? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Pues la salvación, papá. Y por eso danos esa convicción cada vez más de que somos tus hijos amados, que nos convenzamos y que no solamente lo sepamos, sino que lo podamos poner por obra, dando testimonio de tu amor, siendo agradecidos aún en las dificultades. Gracias, Papito Dios, hermoso, por el sacrificio de tu divino Hijo, habernos dado ese regalo tan hermoso de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz. Gracias por la presencia de nuestra Madre María en nuestras vidas. Gracias, Papá Dios, por tanto amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moniquita, ¿qué pasaje tenemos para el día de hoy? Continuamos en Marcos, capítulo 9, el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo del 2 al 13. Dice lo siguiente: 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevando solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto, una nube bajó y los envolvió en su sombra. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando vieron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Por esto guardaron el secreto entre ellos. Aunque se preguntaban qué sería eso de resucitar, le preguntaron a Jesús:
¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Él les contestó: es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. ¿Y por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre ha de sufrir y de ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya vino, y que ellos hicieron con él todo lo que quisieron, como dicen las Escrituras que les había de suceder. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor por la palabra que nos da. Y fíjate que me llama mucho la atención el blanco, más blanco que en la tierra no se ve ese color blanco de nuestro Señor. Y cuando, por ejemplo, hubo la resurrección, se presentó María Magdalena ante el Señor y quería tocarlo. Y estaba de verdad en un estado de pureza tan impresionante. Entonces es particular, ¿no, Moni? Cómo la pureza lleva a esos estados de plenitud perfecta. En el hijo pródigo, cuando el hijo toma la decisión de dejar de estar comiendo comida de cerdos, vivir entre cerdos, entonces se devuelve y dice: tengo que ir, se arrepiente, reconoce el poder de nuestros Padre Dios, reconoce el reino al cual debe pertenecer, se devuelve y el papá le da un vestido nuevo. ¡Qué precioso! Yo me pongo a pensar cómo será, pónganse ustedes a pensar, cómo será, es tan hermoso cuando estemos ante la presencia de Dios, si es que salimos vencedores. Te recomiendo que leas Apocalipsis capítulo 1 y 2, al final de cada iglesia, porque ahí se habla, el Espíritu le habla a las iglesias. Dice: el Espíritu de Dios le habla a las iglesias. Y mira al final cuando le habla, y son más de 12 o 13 promesas que mi Padre Dios da para los que salgan vencedores. Y ahora esa pureza que de una u otra forma vamos a recibir también. Y lo que a mí me impacta también, porque yo tuve en su momento una revelación muy bonita, con un sueño, una revelación, pues se llaman revelaciones privadas, ¿verdad? Y esa revelación se me decía de una u otra forma que son los hijos más amados. Se me confirmaba, porque yo había tenido en otro momento alguna idea sobre eso, y se me confirmaba que somos los hijos más amados de Dios. Y este pasaje, incluyendo el pasaje de el momento en que mi Jesús es bautizado, que baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Y aquí nuestro Padre Dios baja nuevamente en forma de una nube, tan lindo, y dice: escúchenlo, este es mi Hijo amado. Y fíjense que si nosotros somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros lo aceptamos, nosotros recibimos ese legado tan lindo de ser esos hijos amados, amados y predilectos. Y tú lo eres, solamente que a veces no nos damos cuenta de ello. Y en la medida que cada vez más nos sumerjamos en la presencia de Dios, Él nos coloca esa vestidura hermosa. ¿El reino de los cielos existe? Sí existe. ¿Hay testimonio de ello? Sí hay testimonio. Así muchos lo duden. Es que Jesús no existió. Sí existió, fue real. Los discípulos escribieron. Inclusive un hombre pagano escribió de Jesús. Ayer escuchábamos eso. Un hombre pagano que posteriormente se convierte. Era un historiador romano. Se llamaba Flavio Josefo y habló de nuestro Señor Jesucristo. Escribió: Él existió, es real y Él sigue existiendo. Él se quedó con nosotros en la Eucaristía, se queda con nosotros cuando 2 o 3 estemos en su nombre, o sea que en este momento Él está, porque estamos 2 aquí hablando y tú somos 3, y si estás con alguien más somos 4, entonces Él está presente y nos sigue hablando y nos sigue diciendo: yo quiero que cada vez te convenzas que tú eres ese hijo predilecto de mi Padre Dios, que tú eres. Mi sacrificio por la cruz da testimonio de que a través de esa cruz mi Padre existe y te quiero llevar a su presencia. Te quiero llevar a que lo conozcas, pero para eso tenemos que abandonarnos y creer y empezar a dejar esa vida de pecado que a veces no nos deja estar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Pedro se asusta, ¿no? Cuando ve la presencia de la magnificencia, de la santidad, de la divinidad. Se asusta y él dice, vamos a hacer 3 chozas para que se queden. Qué curioso, generalmente nos pasa eso cuando tenemos esas revelaciones, queremos de pronto asumir una posición humana. Y lo precioso de todo, ¿saben qué es? Lo hermoso, cuando mi Jesús bien dice que ya Elías estuvo nuevamente, a través del profeta de Juan Bautista. Pero fíjense que realmente hay evidencias claras de que el reino del cielo existe. Y te quiero dejar algo muy hermoso, que en la medida que tú tengas la mirada puesta en el cielo, vas a tener paz. La vas a tener. Es como, ayer hablaba, ¿sabes qué, Moni? Yo hablaba con mi hija, ella está estudiando psicología, y estábamos hablando sobre el concepto de lo que es tener conciencia. Y allí el autor habla de unas cosas que yo difiero. ¿Sí? Que la conciencia es que cuando yo tengo de tomar una decisión, ya tengo conciencia qué decisión tomo. O sea, si me tengo 2 opciones, tomo una o tomo la otra, ya tengo conciencia, y no es tan fácil. Entonces yo venía manejando y yo le decía, mi amor, yo tengo conciencia de que si volteo en esa esquina sé a dónde voy a ir, porque tengo claridad con lo que voy a ir. La conciencia es tener claridad plena, pero para tener conciencia necesito tener experiencia y tener conocimiento. La experiencia de por sí conlleva al conocimiento, o sea, de lo que está pasando. Si tú tienes conciencia que eres el hijo más amado de Dios, es porque tienes una experiencia espiritual con mi Padre Dios, que lo conoces y que estás convencido que hay un reino después de este mundo, que nosotros hacemos parte del reino de los cielos y que esto simplemente es, como dice Pablo, basura, que esto simplemente es pasajero. Si tenemos claro que hay un reino que nos está esperando, que allí estaremos tarde que temprano, ojalá sea más temprano que tarde, y que estaremos allí y que vamos a vivir esa vida eterna en gozo, realmente empezamos a decir, yo no quiero seguir en pecado, Moni. Entonces, esto es tan bello porque realmente, créanme que vale la pena tener conciencia del reino de los cielos. Y mire que cuando uno tiene conciencia del reino de los cielos y como tú dices, tener la experiencia y tener el conocimiento, podemos podemos captar mensajes tan claros como aquí lo hizo nuestro Señor Jesucristo con estos 3 discípulos, con Pedro, Santiago y Juan. Y es que Él les da la experiencia, mire lo que se dice, les da la experiencia de ver a personas que supuestamente murieron, ¿sí? Les dio la experiencia y fuera de eso les dio el conocimiento. Voy a resucitar, ¿sí? Les da el conocimiento. Y esta experiencia y este conocimiento da la posibilidad de ser conscientes en ellos 3, supuestamente, de la resurrección. Pero como ellos no habían visto, o sea, en ese momento, hasta ese momento, nada de lo que Jesús estaba diciendo, por eso se preguntaban, ¿y qué será eso de la resurrección? ¿Sí? Pero el Señor ya les estaba dando la experiencia y les estaba dando el conocimiento. Ya cuando ellos tienen la posibilidad de enfrentarse a ese fenómeno, ya pueden decir, sí, después de nosotros morir vamos a resucitar, ¿cierto? Y yo pienso que este pasaje es muy rico en la medida de que aquí nos está transmitiendo el Señor a través de esta experiencia de estos 3 discípulos lo que ellos iban a ver, y lo que todos nosotros podemos ver si nosotros realmente creemos en la resurrección. Porque una de las cosas que hay y que se busca negar de parte de los que pues no creen en Dios es que no hay resurrección, que no hay vida después de esta vida, ¿sí? O sea, creo que la mayor riqueza para nosotros los creyentes, los que de verdad creemos en el Señor, es el que podemos resucitar, el que vamos a resucitar,
no podemos, sino vamos a resucitar. Después de esta vida nosotros vamos a resucitar a otra vida. Estos discípulos vieron a este Moisés, a este Elías, que estaban vivos en otro momento, en otra dimensión, y cómo Jesús, él puede transfigurarse en la medida de poder ver, él se podía mover en ese ambiente de lo espiritual y de lo humano, porque pues él tenía esa particularidad por lo que él estaba ya trabajando, por lo que él ya era, ¿cierto? Entonces él puede, yo digo que en ese momento de adoración, de oración, porque a mí, pues esta parte donde él dice que, el pasaje dice que los lleva a un monte alto, siempre me imagino cuando dicen van a un monte alto, es que entraron en un momento tan espectacular de oración, de entrega, de experiencia, ¿sí?, espiritual, que ellos pueden llegar a percibir lo que es. Y el Señor estaba revelando lo que es una resurrección, esa vida que hay después de esta vida y esa posibilidad de nosotros poder llegar allá. Y por eso ellos hablan de que, piensan que no entienden supuestamente la resurrección, pero posteriormente están hablando de un Elías, ¿sí? De un Elías que resucita. Y resulta que él ya está diciendo, Elías tuvo la posibilidad de volver otra vez ya, y ya vino, pero él está de cualquier forma, a pesar de que ya muere supuestamente físicamente en la vida de Juan el Bautista, él muere. Él sigue vivo, él es resucitado por todo lo que él hizo, por todo lo que él ganó precisamente en la misión que hizo. Entonces, es una visión, es un pasaje que nos está revelando con claridad que hay una vida después de esta vida, que el problema no es que aquí tengamos muchas cosas. El problema no es que aquí tú tengas a tu esposo, a tus hijos y que los sepas atender muy bien. No, aquí el problema es que trabajemos por la salvación. Trabajemos por ganarnos ese lugar después de esta vida. Que trabajemos realmente por asegurar que vamos a vivir nuestra vida posterior, la vida de resurrección en el Señor, y no en la condenación, porque la palabra de Dios nos habla de eso. Y además dice que Jesús vino a este mundo no para condenar, sino para salvar. Y entonces si dice que vino a este mundo para salvarnos, quiere decir que si nosotros nos acogemos a escucharlo, como dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, si nosotros escuchamos realmente, si nosotros entendemos su mensaje, si nosotros aplicamos su mensaje, si nosotros vivimos su mensaje, nosotros tenemos posibilidad de esa resurrección en Dios, de ver otra vez, de estar en el reino de nuestro Padre Dios, de poder estar cerca de Él. No como aquí estamos, que a veces sentimos que Dios está como lejos, porque a veces sentimos que las circunstancias están ahí, que nos están encerrando y demás, pero no, aquí nos está diciendo, si tú escuchas a mi hijo, si tú haces lo que mi hijo dice, tú vas a estar aquí conmigo, así como está Moisés, está Elías, tú vendrás también a mí. Y aquí nos está hablando de luchar y de trabajar y de vivir, conquistar esa resurrección, pero en el Señor. Esa resurrección en la gracia, esa resurrección en la presencia de Dios, para que nosotros estemos en la presencia de Dios, para que podamos realmente ganarnos el premio de estar con el Señor, de estar con nuestro Padre, con nuestro Creador, con aquel que nos viene cuidando, que nos está mostrando el camino, que quiere que nosotros hagamos las cosas correctamente, que podemos llegar a resucitar y estar en su presencia. Es un pasaje muy hermoso en la medida de que nos está indicando que sí tenemos esperanza después de esta muerte. Esa es nuestra esperanza, por eso hay que trabajar por llegar allá. Hay que
Hay que esforzarnos por llegar allá. ¿A dónde? A donde está nuestro Padre. Pero hay que escuchar a Jesús. Hay que hacer las cosas como Jesús nos dice que debemos hacerlas. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos conforme a su voluntad, no a nuestra voluntad. Y para vivir conforme a su voluntad, nosotros tenemos que morir a nosotros. Moisés murió a él. 40 años en el desierto no fue nada sencillo para él. Después de que era un gran líder, resulta que después le daba hasta miedo hablar. Se volvió tartamudo. Él no era tartamudo, se volvió tartamudo de la humildad tan impresionante. Pero él murió a él y se dejó utilizar en lo que el Señor le dijera. Así la gente le criticara, le juzgara. Él hubo un momento en que se queja con el Señor. Mire, Señor, me están tratando así, me están diciendo y todo. Y él dice, no te están hablando a ti, no te están juzgando a ti. Están atacándome a mí a través de ti. Entonces, lo que el Señor está esperando es que nosotros aprendamos a escuchar a Jesús, que aprendamos a morir a nosotros para que nosotros podamos ganarnos la posibilidad de vivir en el reino eterno. Esa mirada puesta en el eterno es... Imagínate si tú vas a viajar. Cuando tú vas a viajar, tú sabes a dónde vas a ir. Por ejemplo, yo le digo, Mónica, vamos a viajar al Quindío, donde vive una región aquí de Colombia, donde viven nuestras familias. Entonces, nosotros ya sabemos lo que hay en el camino, ya sabemos dónde tenemos que, inclusive sabemos dónde podemos llegar a almorzar, ¿sí? Por el camino. Por el camino. ¿Cuántos peajes hay? Ya sabemos. O sea, ya hemos tenido una experiencia previa, entonces ya tenemos conciencia cuánto tiempo nos vamos a demorar, dónde están arreglando las carreteras, qué partes son muy peligrosas. Ya tenemos esa experiencia. Y qué precioso cuando tú tienes la mirada puesta en el cielo, porque ya tienes una conciencia de dónde vas. Si todavía no tienes esa conciencia, mi hermanito, vale la pena que empieces a conocer. Por eso dice, escúchenlo. Porque a veces tenemos esas revelaciones, como lo tuvo Pedro. Y fíjense que el Señor, Él les enseña sobre la resurrección porque ellos todavía no conocían, a pesar, porque ellos vienen de un pueblo judío, ¿verdad? Y al venir de un pueblo judío, pues de por sí ellos, en especial los fariseos, no creían en la resurrección. No creían que simplemente aquí en la vida se pasa y pare de contar. Pero nosotros vamos a resucitar, tú y yo vamos a resucitar. Si tuviéramos convicción, conciencia de la resurrección, no estaríamos en sufrimiento. Porque el sufrimiento lo dejamos de lado, simplemente estaríamos vivenciando esa situación difícil, pero desde un plano espiritual. Tener conciencia de la resurrección es tener conciencia de la cruz. Ve a la cruz. Dile al Señor que te revele la cruz, que te revele la resurrección. Los discípulos, estando con mi Señor Jesucristo, años estando con el Señor, no entendían lo que era resurrección. Y el Señor les explica la resurrección. Hoy el tema es ese. Ten en cuenta que hay una vida después de esta vida. Hay una vida. Y esa vida o es eternamente de muerte o es eternamente de vida. Tú decides. Tú decides. Y si tienes plena conciencia de la resurrección, no vas a sufrir. No vas a sufrir. Porque nos apegamos tanto a un hombre, a una mujer. Nos apegamos tanto al dinero. Porque creemos que esa persona nos trae la felicidad. Y la felicidad no está en eso. La felicidad no está en los carros ni en las casas. La felicidad está plena. Está en la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y mira, Rafa, que esto sí es importante lo que tú estás diciendo. ¿Por qué razón? Porque nosotros aquí en la tierra podemos visualizar un poco lo que sería la vida eterna, en la condenación o en la salvación. En la condenación es esa vida de angustias, de desesperos, de preocupaciones, de enfermedades, de tristezas, de ansiedades, de amarguras. Es solamente un poco de lo que sería la vida de condenación. Y es cuando nosotros vivimos apegados al mundo. Ahí nos está mostrando un poco la vida de condenación.
Pero cuando nosotros realmente estamos en el Señor y empezamos a vivir en el Señor y en la presencia del Señor, nosotros podemos vislumbrar la paz, podemos vislumbrar el amor, la tranquilidad. El estar en la presencia del Señor es poder ver, y porque uno conoce el amor del Señor, poder ver cómo es la vida eterna con el Señor en salvación. Y eso solamente es una pequeña mirada de lo que puede ser el futuro cuando seamos resucitados. ¿Tú cuál quieres? Esa vida de angustia y de amargura, pensando solamente en quién te vas a con quién te vas a quedar, a quién vas a tener a tu lado, o esa vida solamente de amor y de paz llena del Señor. Entonces, nosotros somos los que tenemos que decidir. Acordémonos que el Señor y ustedes ya son como dioses porque ya conocen. Sí, ya conocemos el bien y el mal. O sea, ya vemos qué nos espera en la condenación y ya sabemos qué nos espera en la salvación. Decidamos por cuál nos vamos. ¿Qué resurrección queremos tener? ¿En condenación o en salvación? Y fíjate algo importante, Moni, ya para terminar, que en la medida que nosotros realmente estemos en la presencia de Dios, no vamos a estar llorando por un hombre o por una mujer. No. En la medida que tú... ¿Cuántas veces tú has llorado por Jesús? Sí, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces tú ves una cruz y comprendes? No la cruz, la cruz simplemente es un objeto, sino que realmente visualiza la cruz de Jesús a través de este objeto, sí, de este objeto, de esta imagen. Pero cuando tú lo visualizas y si realmente hay en tu corazón esa presencia de Dios vivo, llorarías. ¿Alguna vez has llorado por mi Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces has llorado por ese hombre o por esa mujer? ¿Cuántas veces has llorado porque no tienes dinero? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has llorado porque tu hijo tiene dificultades o de pronto tiene problemas de, no sé, de identidad o cuestiones de droga o algo así? Lloras. O por un negocio. No por un negocio. Porque te robaron. Sí. Porque te robaron. ¿Cuántas veces has llorado por eso? Todavía sigues llorando, ¿sí o no? Todavía sigues llorando. ¿Cuántas veces has llorado por mi Jesús de Nazaret? Mi Padre Dios lloró. Tan bonita la película de Mel Gibson porque se ve una lagrimita de mi Padre Dios. Qué precioso esa escena. Y mi Jesús lloró. No una, varias veces lloró. Mi Madre María lloró. ¿Y sabes qué es lo más triste? Triste. Que mi madre todavía sigue llorando. Cuando ella ve sufrir a su hijo. Cuando nosotros hacemos sufrir a mi Jesús, Él llora. Él llora. Qué precioso este pasaje. Dios te bendiga. Que tengan un excelente. ¿En dónde está tu mirada? ¿En dónde está tu mirada? ¿En lo eterno o en el mundo? Dios te bendiga. Que tengan un excelente momento y día. Chao.